Buenas tardes. Buena, Bien, bienvenida a nuestro muchas espacio. gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y vosotros? Pues bien. Semana larga, pero bien. Sí. Ya el viernes se llega un poquillo con la fuerza. Vaya, Con la fuerza ya justa. tú también lo sabes, tú Sí. también lo sabes, que tú también estás hasta arriba de cosillas. Muy bien, pues vamos a ir empezando, ¿vale? Porque ya la gente, como ¿Vale? vaya de eso, se va conectando y va Vale. enganchándose. ¿Vale? Estupendo. Pilar, pues te presenta, ¿vale? Y nos cuenta un poco sobre tus peques. Bueno, peques. No tan pequeño. No tan peques, pero bueno. Bueno, ahí vamos. Pues yo tengo dos niños, uno con 7 que es Pedro y otro con 9 que es Pepe. Pedro padece una enfermedad rara que se llama piel de mariposa. Y Pepe, pues, es algo difícil de explicar. Ahí, Esta es una mezcla un poco de una leucomalacia periventricular, pero un poquito diferente a la habitual, que eso conlleva, y el efecto secundario que tiene, por decirlo de alguna manera, es un autismo de alto funcionamiento. eso. Entonces, ¿tiene parálisis cerebral? Pues sí y no. ¿Es autista? Pues sí y no. Entonces, una mezcla y salió Pepe. Entonces es un poco difícil. Sí, la verdad Sí, que es un poco es un difícil. poco. Claro, es complejo, es verdad Sí, que no es como eso, bueno, pues el niño nace y se le diagnostica autismo, se le diagnostica parálisis cerebral y ya más o menos nos hacemos como una idea, ¿no? De lo que puede tener o no. exacto. Y Pepe, pues, es diferente en ese sentido. Exacto. De hecho, con 9 años que tiene, la conclusión se llegó el año pasado. O sea, que esto no es algo que ni a mí me diagnosticaron al nacer. El diagnóstico empezó el camino a labrarse con un año. Entonces, y hemos tardado hasta los 9 en que los médicos puedan pues, un poco encajar el puzzle. Su neurólogo, que es el principal que siempre lo ha visto, el primero, siempre me ha dicho, tu hijo es un puzzle que cuando empieza a encajar piezas se me van desencajando por otro lado. Entonces, hasta el año pasado no hemos empezado a que no se nos vayan desencajando piezas cuando armemos. También es verdad que le han ido saliendo cosas, lo hemos podido ir tapando, pero es algo un poco difícil de decir. También es verdad que siempre yo soy muy partidaria de dos cosas, de decir no existen enfermedades sino enfermos. Cada paciente es de una manera diferente teniendo la misma enfermedad. Y Ujú. luego yo valoro tantísimo, por eso estoy tan contenta con vosotros, entre otras cosas, porque lo que es todo lo que es multidisciplinar es una pasada. Yo lo estoy viviendo con Pedro en Madrid. Es una pasada para nosotros los padres porque en un mismo día nos ven 9 especialistas, aunque parezca mentira, pero es que ellos están en conexión. Claro, ¿Cuándo Pepe ha empezado a poder ver la luz? Cuando se han puesto multidisciplinarmente aquí en Córdoba y lo han hecho sin quererlo. O sea, que en Madrid sí está hecho estipulado así, pero en Córdoba no. Han puesto un oftalmólogo que nos ve siempre el mismo y está en contacto directo con el neurólogo. Y el Hospital de los Morales, a raíz de Pepe, ya habla directamente, por lo menos en mi caso, con los neurólogos. Entonces, al ponerse de acuerdo los tres médicos, han sido cuando han podido ver un poquito la luz, porque yo llegaba a un médico y le decía, es que el otro médico me ha dicho que puedo ir por aquí, hasta que ya un día les dije, mira, en vez de ser yo la transmisora, ¿por qué no habláis? Y entonces, hombre, entre vosotros sé que ha estado hasta en sesiones clínicas, pues para poder explicar todo lo que conlleva, porque la medicación que lleva ahora le está afectando el riñón, le está claro. afectando el hígado, está empezando a tener osteoporosis, pero no es porque el niño la tenga, es consecuencia de la medicación, entonces ya lo lleva a nefrología, lo lleva a endocrino
pero todos están en relación unos con otros. Claro, es que Entonces, que un baja una medicación, el endocrino sabe que ahora tiene él también que bajar. No soy yo la que tengo que ir diciendo uno a uno, oye, que es que fulanito le ha bajado la medicación. Entonces, entre ellos, que yo no sé si con otros pacientes lo hacían, pero conmigo al principio no. Y es algo que nos ha ayudado una barbaridad. Eso al final, al final en todas las disciplinas de sanidad, ¿no? Cuando tienen que ver a una persona, es súper importante esa coordinación, porque es lo que tú dices, si a tu hijo lo ven 9 especialidades diferentes y cada uno lo ve y no, claro, y no ponen en común esas partes para poder llegar al final a una conclusión global, pues que no tiene sentido. Y eso en la rehabilitación pasa 3/4 de lo mismo. Claro, porque a lo mejor tú dices, tiene que hacer subirse a la silla solo, pero a lo mejor el fisio dice, no, es que este tendón ahora mismo no es capaz de estirarse como para subir a la silla, pero a mí ya me habéis dado órdenes diferentes, uno que se sube y el otro que no, y ahora tú como madre, ¿qué haces? Entonces, exacto, era salir de un médico y decir, pero es que usted me dice que coma solo por el botón, porque el niño tiene que nutrirse, pero es que llega la dentista y me dice, no, es que la boca, que se cierra la garganta. Entonces, ¿por dónde debe de comer al niño? Es como un poco surrealista, por eso vosotros la fusión que hacéis también es tan importante, porque cuanto más equipos se unan, más fácil es trabajar con un mismo paciente, sobre todo para los padres. Claro. Sí. Pilar, si te parece bien, hacemos primero, presentamos un poco a Pedro, ¿vale? Conocemos un poco a Pedro y después conocemos un poco a Pepe, ¿vale? Si nos quieres contar un poco Estupendo. Cómo fue el inicio, de cómo te enteraste de la situación de Pedro, contarnos un poco más sobre la piel de mariposa y qué necesidades tiene Pedro en su día a día, ¿vale? Perfecto. Vale. Pues Pedro, la enfermedad de Pedro es una enfermedad de la piel. Las enfermedades de la piel ninguna se detectan en el embarazo, son siempre a la hora de nacer, y él nació directamente sin medio pie. Entonces eso se llama aplasia cutis. Cuando nació, al principio pues todos los médicos me dijeron que no me preocupara, que eso había sido postural del embarazo, que había estado el pie en una misma postura todos los 9 meses, y claro, no se le había terminado de desarrollar, que no me preocupara. Pero claro, yo di a luz en Cruz Roja y claro, allí pues, hombre, hay pediatra y todo, pero no está tan cualificado para estas enfermedades raras como Reina Sofía. Entonces al niño le empezaron a salir como con las heridas de la piel de mariposa. ¿Y qué pasa? Que fue un poco surrealista porque fue un día a las 11 de la noche, un sábado, y claro, yo estaba recién operada porque fue cesárea, gracias a Dios. Por eso no nació con tantas heridas, porque fue cesárea. Y entonces se lo llevaron a la incubadora y me dijeron, no te preocupes, el niño está bien. Pero yo notaba que los médicos estaban extrañados. Y entonces a las 12 de la noche tengo una amiga en Reina Sofía y me llamó, me dijo, Pilar, estoy de guardia, están preparando la UBI más grande que hemos visto aquí en Reina Sofía para ir a por tu hijo a Cruz Roja. Y le dije, ¿cómo? Digo, pero si el niño no tiene nada, se lo han llevado porque parece ser que es una intolerancia a la leche, porque tiene heriditas. Dice, pues no, heriditas no son. Y entonces nadie me quería decir lo que era, simplemente ya al día siguiente me explicaron en Cruz Roja, los médicos de Cruz Roja, con toda su buena voluntad, pero me contaban lo malo que era esta enfermedad y me decían, tú mira a tu hijo, ¿tú lo ves así de mal? Y yo decía, no. Y entonces me decían, esta enfermedad no la tienes. Y a raíz de esta amiga me comentó que había una dermatóloga en Reina Sofía, pediátrica, que conocía perfectamente la enfermedad y de hecho trataba a un niño que la padecía. Aquí en Córdoba, porque solamente en Córdoba capital hay un chico con 26 años y Pedro. Y entonces pues esa doctora vino a Cruz Roja porque decidieron los médicos que era mejor que se quedara en la incubadora de Cruz Roja, puesto que en Cruz Roja normalmente en la incubadora hay 2 o 3 niños. Sí. Por el tema de la septicemia, que no cogiera ninguna infección. Y entonces, claro, ella creía que yo sabía que el niño tenía la enfermedad. Y a mí durante una semana me habían estado contando lo terrible que era esa enfermedad, pero que el niño no la padecía. Vamos, yo de hecho tenía la alta firma para irme ese mismo día. Y cuando vino esta dermatóloga,
claro, me dijo, no, no, si tu hijo padece esta enfermedad, claro, el jarro de agua fría fue como, Ya. ¿esto por dónde viene? Fue como un poco desmoralizante, sobre todo eso, porque sin piedad te habían contado lo malo que era para poderte explicar que él no la tenía. Claro, y es que cuando Pedro nació, es verdad que la piel de mariposa es una enfermedad rara que lo que hace es que nosotros tenemos 3 capas en la piel y esas capas de la piel están pegadas unas con otras con un colágeno 7, se llama. Entonces él no las tiene. Es como si tú unes 3 folios y no los pegas con nada y le soplas. Con un simple soplido se despegan. Pues eso es lo que le pasa a él en su piel. Cualquier roce, cualquier golpe, incluso a veces sin motivo alguno, sale una ampolla. Esas ampollas se traducen en escaras. Es como una escara de las personas mayores. Entonces, eso tiene el 60-70% de su cuerpo. ¿Cuál es el caso de Pedro? Que dentro de la rareza de su enfermedad es todavía más raro. De hecho, todavía no le han podido poner ni apellido, como ellos le llaman. Es piel de mariposa, distrófica recesiva, que es la más grave, pero luego se supone que es inversa. Eso, al ser tan poquitos niños en España, no pueden todavía certificarlo como oficial, que se va a llamar así. Y es que la parte peor que él tiene es la parte interna. Nosotros tenemos piel tanto por fuera como por dentro. Entonces, la parte que él tiene peor es la genitourinario, los ojos y toda la mucosa de la garganta, esófago, tráquea. De ahí que él tiene el botón gástrico, pues yo creo que de los niños más pequeñitos que se lo han puesto. Ya ahora a partir de un año, él lo tiene no tendría un año cuando se lo pusieron porque no comía nada, entró en desnutrición severa y cuando le hicieron la analítica para el preoperatorio lo ingresaron directamente porque no tenía azúcar. Ni tenía azúcar y estaba completamente anémico, porque claro, no comía absolutamente nada por la herida. Ahora sí es verdad que ya están empezando a ponerse los niños un poquito antes del botón, pues para que no lleguen a estas dificultades dentro. Claro que Pedro, al parecer lo más interno, a la vista no se ve. Claro. Entonces no da la sensación de que está tan grave como otros niños que a la vista los ven muchísimo peor. Él tiene sobre todo la articulación, porque él genera un poquito de colágeno, un 0,2, pero ese poquito de colágeno cuando entra en el contacto con el calor de su cuerpo lo destruye. Entonces las articulaciones son las partes más calientes que tenemos en el cuerpo, por lo tanto es donde más heridas le aparecen. Luego es verdad que su día a día pues es como un niño normal, o sea, él quiere totalmente correr, saltar. Yo muchas veces digo que me han tocado los niños al revés. El que se supone que debería ser un poquito más quieto, un poquito más sentado, más tranquilo, pues me ha salido Chicho Terremoto. Sí. En el árbol más alto allí se sube, él está, bueno, todo yo puedo, yo solo, yo no te preocupes que yo lo consigo todo. Pero claro, muchas veces detrás de cada juego hay una herida. Y eso cuesta trabajo, porque tú lo ves y sabes lo que él va a pasar después, y él lo sabe también, pero su frase es que dice que eso se cura. Luego lo cura, pero yo estoy jugando ahora. A mí no me moleste, yo estoy jugando. Lo que pasa después, luego cuando lo ducho, te digo, ahora duele, ¿no? Claro. Me dice, sí, pero yo me lo he pasado bien. Claro, Pilar, porque también explica un poquillo ese proceso, ¿no? De las curas diarias, para que también entienda la cuerpo vendado. Y entonces, pues, claro, esas vendas hay que quitarlas a diario. Hay que quitar las vendas, ducharlo con una camilla especial, pues para poder muchas veces su mismo cuerpo del dolor se mueve. Entonces, son como espasmos, bueno, vosotros lo sabréis mejor, los músculos hacen como espasmos del mismo dolor. Y luego lo pongo en una camilla, le curo las heridas y lo vuelvo a vendar. Ese proceso normalmente dura alrededor de 2 horas. Pero claro, son 2 horas diarias. El alcohol es sus 5 horas,
llega y luego la comida tiene que ser todo por sonda, que también lleva su tiempo. Entonces, darle la comida, que juegue un poquito y luego la ducha, y luego la cena. Entonces, es verdad que hay veces que tienes que poner en balanza, pues, que hoy no va a haber cura porque va a haber parque. Pero claro, él sabe que hay parque porque no hay cura. El día que no hay parque es que hay que curar. Claro. Entonces, es una situación complicada, porque claro, hay veces que le dicen, no, es que hoy, no sé, todos los niños van a las 8 de la tarde, no sé, pero es que hoy toca cura, luego a las 12 de la noche no me puedo poner a curarte, que lo he hecho. Que llega una de una feria a las 4 de la mañana y nos hemos curado. No, Pero es verdad que aprendí con... Yo sí, porque me daba no sé qué, que, claro, las vendas negras, pues imagínate uno, las manos vendadas de blanco en un niño, pues duran 5 minutos blancas. Y no sé, es el que se toque los ojos con la herida. Yo antes me daba mucho apuro y él me ha enseñado a que hay tiempos que valen la pena y que hay cosas que merecen la pena cambiarlas. O sea, que si un día se acuesta con las vendas negras, pues ya está. Yo, muchas madres me dicen, vamos a lavar las manos antes de comer. Digo, pues en mi casa eso ya no se hace. Porque total, Pedro siempre come con las manos negras. Claro, no puedo. Yo antes vivía cambiándole las vendas cada 10 minutos. Ah, vienes del parque, vamos a merendar, cambio vendas. Taira, no sé dónde, vamos a cenar, cambio vendas. Claro, ni él vivía, yo tampoco. Porque era un sufrimiento constante y es verdad que ellos te enseñan muchísimas cosas. Muchas. Sí, Y Pilar, aprende. si quieres ahora, para que no se nos vaya, porque de piel de mariposa y de Pedro podríamos estar hablando No, toda la noche. todo el día. Vamos a hablar también un poquito de Pepe, ¿vale? Vale. De Pues Pepe, para los que sepan y también un cuando, poco más sobre qué es el TEA de alto funcionamiento y cómo es su día a día, qué necesidades tiene, porque lo que has dicho son la noche y el día. por la noche y el día. Es verdad que Pepe cuando nació no se le detectó nada. Yo a partir de los 4 o 5 meses sí empecé a detectar pues que él no tenía fuerza. Cuando lo lleva al bebé sano, la enfermera te dice, es que no se incorpora solo. Y yo le decía, no, no se incorpore. Me decía, tú le pones un aro y él tiene que agarrar el aro y tú tiras del aro. Pero claro, yo lo que le explicaba es que las manos del niño se soltaban del aro, que él no tenía fuerza para sujetar el aro para poderse incorporar. Entonces, al principio me trataba un poquillo como una loquilla, porque me decía, no, no, al niño no le pasa nada. Yo decía, pero si es que yo dejo al niño sentado, apoyado en la pared, en el salón de mi casa, y me voy a comprar y vuelvo, el niño sigue en el mismo sitio. ¿Esto cómo puede ser? Y eso no es normal. Eso no es normal, claro, yo veía que y ver los demás niños, yo veía que empezaba, hombre, que el tiempo corría, que yo me quedé embarazada de Pedro y entonces yo decía, esto cada vez va más. El niño no andaba, claro. Yo recuerdo que en mi casa me decía, se llevan 17 meses. Tú imagínate, Pedro nació cuando Pepe tenía 17 meses. Y el logro en mi casa era ver si Pepe conseguía darme la sorpresa ir al hospital andando. O sea, Pepe con 17 meses no andaba. Y yo decía, esto es algo que no es normal. Y me tocó una pediatra en el ambulatorio y me decía, no, 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 tu hijo es completamente normal. A ver, si quieres que salga corriendo. Y yo le decía, pero es que tiene un año. El niño no gatea, el niño no anda, el niño no se mueve. Me decía, no, esto tiempo al tiempo, que es que las madres queréis las cosas muy deprisa. Y ya la tercera vez que me dijo eso, le dije, pues cambia de pediatra directamente. Y cambié de pediatra y en cuanto me vio la pediatra me dijo, mira, esto no es normal. Y dije, ya, llevo desde los 6 meses diciéndolo, que es verdad que además en estas cosas es tan primordial. Cuanto antes se detecte y antes se empieza a trabajar, se gana una barbaridad porque cuanto más chicos son, más los avances los ven más rápido. Sí. Y son como pequeñas esponjas que enseguida y que en casa. Y otra cosa que empecé a notar es que Pepe lo rodaba todo. Tú le dabas un juguete, un coche, y él lo único que hacía era darle la vuelta al coche y rodar la rueda. Él su obsesión era una botella de agua y rodarla. Pero yo qué sé, yo decía, bueno, pues el niño era santo, no lloraba, no se enfadaba, el niño era santo.
Y decía, a mí qué más me da que ruede una botella. Si al local le gusta, ¿por qué le voy a yo a impedir? Claro, la ignorancia al principio también es muy mala. Entonces me derivaron, lo primero que me derivaron, que también ahora sé que se hace de una manera diferente, fue al neurólogo. No miento. La primera que me vio fue al traumatólogo. Trauma. Y entonces, a trauma, no sé cómo. ¿No? Eso, Rehabilitadora. a la rehabilitadora. Sí. Y claro, además el niño lo clavó. En su consulta hay muchos espejos, llegamos, el niño con 1 año, el niño se sienta en el suelo y empieza a dar vueltas sobre sí mismo, sin parar. Claro, eso es verdad que lo había hecho en mi casa, pero no sé, allí con tanto espejo me llamó hasta a mí la atención y me dijo, su hijo autista profundo. Y le dije, perdón, yo he venido aquí porque no anda bien, por si tiene algo en las caderas. Es que esto, y me dijo, no, su hijo autista profundo, pero no lo está viendo. Digo, pues no lo había visto hasta ahora. Tanto fue que me derivó, vamos, en una semana me habían visto el Hospital de los Morales en psiquiatría, el neurólogo, atención temprana, o sea, yo llegué todo súper corrido. Yo me asusté, más claro, embarazada de 6 meses, era todo muy difícil. Y recuerdo que el neurólogo además empezó a buscar un montón de enfermedades súper extrañas. X frágil, Angelman, yo decía, ¿esto qué es? No te lo decían, es porque veían los papeles de las pruebas. Claro. El pobre lo inflaron en resonancia, analítica, pruebas genéticas, nosotros, y me decían, no sale nada, simplemente que en la resonancia salió la parálisis cerebral. Y me dijeron, probablemente, casi seguro, el niño es muy difícil que ande y que hable. Sobre todo que ande. Entonces, pues empezamos un poco, no sé, a hacernos a la idea de que eso iba a ser así. Cuando llegué al Hospital de los Morales me hablaron ya de autismo y claro, ya empecé pero fíjate de curiosidad, la que mejor, que siempre le estaré eternamente agradecida, me explicó mejor las cosas, fue la fisio de atención temprana. Lucía se llamaba, en San Juan de Dios. Esa persona fue la que cogió a mi hijo y me explicó, me dijo, porque los médicos te hablan, te hacen pruebas, pero luego en el día a día de tu casa no te explican qué hacer. Te explican patología, claro, pero no te explican la funcionalidad. No, pero ¿qué hago con el niño? Muy bien, tiene esto, me voy a mi casa y ahora ¿yo qué hago? Ya está. Y entonces ella, además, en mi casa la llamaban la maléfica, porque era 45 minutos el niño berreando a pleno pulmón. Y salía y te miraban todas las madres en la sala de espera rara y decía, ¿tú consientes que esté el niño llorando 45 minutos? Y yo le decía, a ver, si es lo que tienen que hacer, yo que no, el niño llorar, yo no la había visto nunca llorar ni nada, pero a ver, oye, el niño está andando. Aquello era como un milagro, claro, me dijo, no sé, a todo era no, todo lo que el niño hacía durante el día era no se le dan las cosas, no se le coge, no se le dan las cosas, tiene que perder. Decía, es que ha puesto mi vida para arriba en 5 minutos de tener un niño santo, ni un santo, ni una dos, esto era berrinche, pero jamás tendré vida para agradecerle. Este año que estuvo con nosotros, cómo cambió nuestra vida. Por desgracia le echaron por ser así. Y es verdad. Eso ya. Es algo que yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. En todos sitios hay ese tipo de cosas. Sí. Era extremal. Y además, si te tenía que decir esto es blanco y punto, ¿lo aceptas? Es que es blanco. Es que, claro, los padres, no, mi niño no puede llorar. Bueno, mire usted, que no viene aquí a que le cantemos, viene a trabajar lo que le cuesta. Eso hay pocos padres que también, que he tenido mucha vivencia en ese aspecto, en el de decir, es que es una terapia. Esto no es una extraescolar. Es una terapia. Y hay veces que le gustará y hay veces que no. Pero en rehabilitación hay veces que llora. Y más tan pequeño que al final su único recurso es llorar. Que me lo digan a mí con Pepe, que me tiene ahí un... Claro, o sea, y no le gusta.
es amor-odio, pero... Y eso que en casa lo tolera muchísimo mejor. Cuando iba así, eso era la tortura, porque en casa lo lleva mejor, pero allí era horrible. Claro, Era ir... está en su entorno, también hacemos muchas cosas muy diferentes y al final la disfruta. Cuando le digo de primera, vamos, Pepe, vamos a hacer esto, o hoy toca hacer no sé qué, no lo he hecho nunca, empieza como a darme vueltecillas y bueno, y no sé qué, y cuéntame, se pone, pero luego cuando lo hace disfruta. La verdad que... Esa es lo que pasa. Lo que te digo, que el proceso cuesta, pero la recompensa es tan grande para nosotros como para ellos, Claro. que merece la pena el camino que hay que recorrer. Lo que pasa es que el camino hay que recorrerlo. Claro. Entonces, la primera vez que tú lo cogiste, porque a mí nunca se me ocurrió, también es verdad, vuestra parte. O sea, a mí siempre se centraron más en logopedia y vuestra parte era que, bueno, como el niño ya empezó a andar, atención temprana, pero en atención temprana no hacen lo que vosotros hacéis. Para mí es un poco de pérdida de tiempo, porque quieren abarcar todo y no llegan a nada. O sea, Al final, con los niños hay que centrarse. O Y sea, ser más específicos. y no quedarse en lo... claro, y pues lo prioritario, ¿no? ¿Qué es lo prioritario ahora en este niño, para este niño, con esta familia? ¿Qué necesidades tiene? Esto, pues vamos a trabajar esto. Luego, ya se irá. no, pero allí son unos objetivos comunes. O sea, Claro, siempre hay que trabajar las mismas cosas, pero es que todos los niños no necesitan las mismas cosas. Entonces, es verdad que sí. Y es verdad que hay veces que tienes que eso, que yo hasta que yo fui a Pasi porque dije, Pepe, vale, anda, corre perfectamente, hace sus cosas como un niño normal, pero tú ves que es completamente hipotónico y que le cuesta muchísimas cosas. Yo sobre todo buscaba, claro, el día a día. Yo la parte de la terapia ocupacional, eso no sabía ni qué era. Y entonces me dijeron, buscaba fisio por toda Córdoba. Para niños, nada. Y entonces me comentaron lo de Aspasi. Yo llegué, me hicieron mi entrevista, estupendo. Y yo, claro, iba buscando fisio. Y cuando ya Pepe lo ve, me dice, ¿tú sabes que aquí te ayudamos al día a día? Digo, ¿eso dónde? Yo ya no quiero fisio. Yo quiero a alguien que me ayude al día a día. Ya me da igual la fisio. Yo, claro, porque eso es algo que yo creo que ni muchísimas familias conocen. La parte de que, porque tú dices, Pepe está estupendo, pero ¿por qué tiene el grado 3 de dependencia? claro. Es que eso Hay gente que no lo ve. Claro, eso también quería yo que lo dijeses, porque bueno, lo de Pedro al final es como, vale, lleva las vendas o a veces pues tiene que usar la silla Evidente. según como esté, ¿no? Del tema de la herida y demás. Pero claro, Pepe lo ve y Pepe... Totalmente funcional. O sea, Pepe no tiene nada así físico, Nada. que es que el niño... Y entonces, claro, te dicen, bueno, es que Pepe, tú con Pepe, nada, ¿no? Tú con Pepe... Y es como, no. Pepe Claro, tiene ahí trasfondo, es que no se ve, pero... sí, engaña. Yo digo que engaña muchísimo y hasta que no lo conoce, incluso en el cole, en los sitios, hasta que no lo conoce, no se dan cuenta. Y de hecho ha habido maestras que han pasado por su vida sin llegar a conocerlo. Porque cuesta trabajo, tienes que saber. Pepe llora sin lágrimas, llora en silencio, pero tú lo ves en la cara si de verdad lo conoces y sabes que está llorando. Porque algo le cuesta, porque es una situación difícil, porque es un cambio, una situación nueva, que él las tolera estupendamente. También es verdad que lleva desde los 9 meses de terapia en terapia. Claro. O sea, Pepe ha tenido, bueno, y casi tiene todos los días. Y lleva así, yo además soy una persona tremendamente constante. O sea, yo falta, tú di, algo de verdad pasa grave. Así llueve, así truene, y llevo desde que tiene 1 año, y tiene 9. Entonces él va a aceptarlo todo, pero la cosa es que sepa por qué, y aceptarlo bien, no aceptarlo a mala. Que sepa explicarse, que sepa que no le cohíban, que pueda jugar en un parque con los niños, eso algo me suena. Claro, yo decía, es que mi niño, yo llevo a Pedro al parque y Pepe se sienta conmigo a jugar al B.O.B.
Y claro, yo decía, pero Pepe no, yo no. Él lo sacaba de su entorno de clase un 10, pero lo sacas de su entorno de clase y no. Él no se me olvidará nunca la primera vez que yo lo obligué a ir al parque a... Pepe, todos juegan al fútbol. Aquí vamos a jugar al fútbol, porque hay que jugar, porque en el parque tira una pelota y salen 50 niños detrás. Claro, y él, como con los pies no podía, la cogía con las manos y salía a correr. Y todos los niños le decían así, ¿no? Y él se enfadaba y venía conmigo y decía, mamá, es que no se saben las normas. Es que es imposible jugar con los niños al fútbol. Claro, hasta que lo apunté a fútbol. Estuvo un año y fíjate cómo es él que me dijo, a mí no me gusta, pero yo ya he aprendido para jugar en el parque y en el cole con los amigos. Él no necesita, y lo que María le está enseñando es a buscarse sus triquiñuelas para poder avanzar en el día a día sin que se le noten las cosas lo máximo posible. Él en casa es cómodo, vamos a llamarlo cómodo. Vale, lo también ahí. Pero luego es verdad que en la calle se esfuerza mucho y usa tus técnicas para poder las lleva a cabo. Él en casa no te las cuenta, no te las dice, pero desde el martes no se ha manchado la sudadera en el comedor ni un día. Entonces, me alegro. Sirve de algo. Claro, porque él en casa está acostumbrado, también es verdad que la vida con dos es difícil, es diferente, y entonces muchas veces yo tiendo... Explica mejor, bueno, después si quieres, un poquito. Ah, vale. Los dos y eso. Lo que sí, como has dicho antes, es difícil muchas veces encontrar terapia adecuada para vuestros hijos. Y también yo quiero romper un poco la lanza porque, sobre todo la atención temprana, como tú decías antes, es todo mucho oficio. Y al final los fisios llegamos hasta donde llegamos. Y muchas veces tenemos patologías que no sabemos tratarlas o no por conocimiento y nos meten niños con autismo, niños con Asperger, niños con tipo de patologías que son más sensitivas, vestibulares, propioceptivas. Y es que yo no puedo acaparar el trabajo de mi compañera. Entonces yo abro a los padres a que busquen terapia ocupacional y se formen con profesionales que realmente pueden abarcar esos problemas. Porque... Y que la fisio, también vosotros como fisio no tenéis a cada niño lo mismo. Yo no he conseguido, yo Pedro ahora está yendo a un sitio, porque es por la seguridad social, y sí le están dando la fisio que necesita, pero su fisio de San Juan de Dios me decía, yo no puedo, sé lo que tu hijo necesita, pero aquí no nos permiten hacerlo. Claro. O sea, él tenía que insertar objetos, pero es que eso no es de fisio, que mi hijo recorte con las tijeras, creo que no es de fisio. No. Y lo que de verdad tenían que hacerle de fisio, que era estiramiento de los músculos, porque Pedro por sus heridas tiene acortado todos los tendones, no se lo han hecho. Y no, pero me decía, yo sé que le hace falta, pero no puedo, no me dejan hacértelo. Entonces, os cortan las alas. Totalmente. Y al final también, porque eso es, esto es de fisio, esto es de esto, no sé qué. Bueno, sí. Pero también uno como profesional tiene que decir, vale, yo esto sé hacerlo, yo estoy formado en esto, ¿hay algún compañero o compañera que sé yo que trabaja bien y esto lo sabe hacer del 10? Derivo ese niño, ¿no? Que al final nosotros... No nos presentamos nunca como profesionales. Yo soy Sergio, ella es María. Nosotros valoramos al niño y según la... Sí, pero es que en atención temprana eso, a ti te toca esto y te toca, tú sabes, en fácil lo que yo tuve que hacer para que fueras tú, un viernes a las 8 de la tarde, porque, o sea... No me he enterado, Pilar. Tú sabes lo que tuve yo que hacer en Aspasi para que fueras tú la que lo trataras, que luego en atención temprana te pone el especialista y ese es el que te ha tocado porque es el hueco que tiene, que le va bien a tu hijo o no. Esto ya lo decide no sé quién, pero ellos no, nadie. Es que el hueco que hay es este, si quieres que a tu hijo se la atienda. Entonces este es el hueco con esta persona que no le va bien por cualquier cosa, pues el hueco que hay. Si quieres, porque hay una lista de espera de 50 que están esperando hueco. Y eso que cuando yo ya hace mucho tiempo, yo es que salí un poco aspeada como podréis ver de atención temprana,
Pero es verdad porque la parte de logopedia igual, yo lo llevaba a logopeda privado 4 días en semana y San Juan de Dios en la parte de logopedia era un refuerzo. Cuando ahí me decían, tu hijo te pronuncia la R, y yo decía, pero si lleva un mes haciendo esto, ¿cómo tú te has dado cuenta? Porque no hacían tampoco logopedia, porque no son logopedas, pero eso me he enterado después, ya te dicen, está en sesión de logopeda, no, mire usted no es logopeda, usted es maestro de audición y lenguaje. Claro. Y si te toca suerte, porque otras maestras solo. O sea, Ya. es que lo he vivido tan de cerca y La sesión temprana debería ser como un refrescado, un lavado de toda esa situación y enfocado de otra forma. yo lo he denunciado mucho estando dentro, hasta que me fui, pero lo he denunciado muchísimo, muchísimo, pero Hay en otras ciudades, en otros CAI que están más, tienen un enfoque más centrado en la familia, van a las casas, aquí en Córdoba no pasa, ¿no? Y al final no. Tienen que haceros a vosotros partícipes del tratamiento y yo decirte, pues mira, tú tienes esta necesidad en tu día a día, pues esta es la solución, o así lo vamos a trabajar, o así lo estoy haciendo yo y me funciona, para que tú luego lo puedas llevar, porque si no, una hora Que allí no te hablan, dejan entrar. con Pepe, si yo luego no te digo, Pilar, esto es lo que le estoy haciendo, llévalo más al parque porque quiero que haga no sé cuánto, porque haga tal, porque haga... Como me dijiste el otro día, no, Es que tenemos que ya hoy ha estado no sé cuántas horas en el parque. Digo, sí, pero ¿a que no ha trepado? Efectivamente. Claro. Claro, pero tenemos que trabajar en conjunto y también muchas veces el podernos nosotros desahogar en el sentido de decir, pues estoy frustrada porque esto no va, no puedo o lo necesito. Mira, a veces le digo, María, esto para mi día a día, yo necesito que esto, por ejemplo, lo haga sola, aunque a lo mejor dices, es una tontería, eso no sirve, no, pero para mi día a día, a mí me hace falta. Claro. Y esa oportunidad tampoco te la dan, ellas trabajan eso, puesto que además trabajan con 4 niños a la vez. Entonces, en 45 minutos, 4 niños a la vez. Antes has comentado un poco el tema escolar, ¿vale? Tanto de Pedro como de Pepe, que yo creo que es bastante interesante en los dos, ya que al tener la patología que presentan cada uno, pues yo creo que a nivel educativo, ¿no? Esos recursos o esas facilidades que te pueden dar muchas veces, no sé si tú las has sentido o las has tenido, o qué crees que se podría mejorar muchas veces. Pues yo lo que... es que es un tema, Bueno, es un tema difícil. Puedes contar lo que Acabo de estamos tranquilamente. sí, no, lo que pasa es que increíblemente tengo 2 niños criados en la misma casa, con los mismos valores, de la misma manera, y lo que a uno le ha ido bien, al otro no, por el tema de los recursos. Partiendo de la base que creo que no hay colegios ni enseñanzas públicas o concertadas, sino hay maestros que están dentro de la clase con tu hijo, personas que los ayudan, porque no tienen nada que ver el que está por vocación al que está porque tiene que estar. Y yo lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, es verdad que con Pepe fue muy bien, tuvo su monitora, tuvo su PT y su AL. Y sobre todo su PT fue una persona que ya está jubilada, que sigo teniendo contacto con él. Un encanto, con Pepe se tiró un año entero subiendo y bajando escaleras. Y me decían, es que esto no le corresponde. Y él me decía, Pilar, tu hijo necesita poder sentirse autónomo. Lo han hecho una inclusión tan sumamente grande, él está en modalidad B con todos sus compañeros, pero claro, todos subían y bajaban 20 veces y él era un mundo. Entonces, decía, a mí hay cosas que principalmente se enfocaron en la integración de Pepe. No es lo que supiera o no supiera hacer, sino en integrarlo en su grupo de iguales, en integrar lo que sea, que fuera uno más, que los mismos compañeros eran los que le ayudaban y le siguen ayudando. A día de hoy no puede ponerse el abrigo, se le ha puesto la manga del revés. Pepe, no te preocupes, yo te ayudo. Entonces, es como una sensación de partícipes todos. No era el profe de Pepe, era el profe que entraba a la clase. Entonces eso para mí es algo tan importante que en cambio con Pedro no se ha hecho. Pedro era el diferente. A Pedro había que sacarlo del aula porque había que curarlo. A Pedro había que sacarlo del aula porque había que hacerle trabajo con él. No se ha trabajado con él dentro del aula. Yo conseguí
Eso es creo que una heroicidad. Una monitora en un colegio público solamente para niños. Eso lo conseguimos 3 madres, una en Sevilla. Que entre algo privado Eso de los es, chicos. Nosotros lo intentamos y hasta no, ahora es imposible. no se pone la misma educación pública. Eso lo puso educación. Ah, vale. O sea, no es algo que yo, Vale. que yo pedí una monitora y se consiguió. En teoría, en la práctica era solamente para Pedro, en la teoría entraba porque Pedro entraba al colegio, pero que luego si Pedro evidentemente estaba escribiendo sentado y había otro niño que tenía otra necesidad, pues iba a estar también con ese niño. Pero prioritariamente estaba con Pedro. Y claro, la inclusión no se hizo. Pedro es un niño que necesita de autonomía, él se vale por sí solo, él con 3 años hablaba perfectamente, te lo explicaba todo y te daba un sermón como uno de 40. Pero claro, allí era pobrecito, que no se vaya a levantar, se vaya a caer, pobrecito, que no vaya a moverse, se vaya a rozar, cuando en la educación en casa era totalmente lo diferente. O sea, él hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, en el sentido de que yo nunca en mi vida, desde que nació, le he puesto un límite. Llegó al colegio y se encontró todo tipo de límites. De hecho, el primer día, yo tenía el niño 3 años, llegó y me dijo, mamá, yo es que en vez de salir al patio me quedo mejor con la seño en la clase jugando. Y yo lo miré y le dije, me han cambiado el niño. O sea, este no es mi hijo. Y fui a hablar con la tutora y me dijo, mira, es que el niño no habla, el niño es un poco tonto. Así de claro. Y le dije, ¿tonto? Digo, pues mira, creo que nos da vuelta a ti, a mí y a la monitora. Claro, y entonces yo vine, le puse una psicóloga porque no sabía qué estaba pasando. Y el niño empezó a coger odio literal al colegio. O sea, él no lloraba porque es lo que os digo, ellos están acostumbrados a que allí se va, allí se trabaja y mamá me deja allí, luego me recoge, pero va todos los días diciendo allí no quiero ir. Y el niño me dijo, mamá, yo es que soy un mueble. ¿Yo cómo voy a saber dónde está el pegamento si no me le dejan levantarme a cogerlo? Todos los niños se levantan a coger el pegamento y a mí me lo traen. ¿Yo cómo voy a aprender a dónde está? ¿O cómo voy a abrir mi tupper solo del desayuno? Si a mí me lo abren todos los días, me vaya a hacer daño. Cuando en casa le he arrancado yo chinos de debajo de la uña uno a uno, sabiendo yo en el parque cuando cogía los chinos lo que iba a pasar después. Y nunca en la vida se me ha ocurrido decirle, Pedro, esto no lo puedes hacer porque tienes la piel de mariposa. En el colegio se han dedicado a decirle, esto no lo puedes hacer. Él, las manos lleva vendas o guantes. Él está acostumbrado a que los guantes se quitan, se lavan o se tiran y se ponen limpios. Hay un arenero. Mi hijo está 2 años sin poder tocar el arenero, cuando todos los niños jugaban en el arenero. Pero estoy con los guantes y el pobre no hacía nada más que decir, pero si mi madre lo lava, con 3, 4 años. Y le decían, no, Pedro, tú no. Y la frase del colegio era, Pedro, tú no. Es que Claro. es tan importante que se conozcan realmente cómo son los niños y no le pongan etiquetas. Y Es que eso... llevamos luchando contra estos 5 o 6 meses que llevamos, solo hemos podido ir a concertados o a privados. Pero es que el cambio, que los niños tengan con sus compañeros, de los profesores también decir, que puedo hacer todo esto, ya vamos también a relajarnos nosotros y vamos a que lo haga. Claro. Es increíble el cambio que hemos pegado. O tienen niños monitores o monitoras que lo hacen con toda la buena voluntad, pero al final tú hacérselo, o sea, tú se lo estás haciendo y ella no tiene, o él no tiene la oportunidad de hacerlo. Y al final es lo que nosotros llevamos hablando también un montón de meses, cómo influye el nivel de autonomía y su autoestima, y es lo que le pasa. Depende del colegio que te encuentres, María. A mí me han dicho, yo en el cambio de 3 a 4 años fui y dije, yo había peleado a capa y espada con una monitora para el niño, pues porque yo no sabía qué necesitaba. Principalmente y básicamente yo la que quería era que no tuviera que ir al colegio a curarlo. Cuando yo veía que tenía que ir 2 y 3 veces en una misma mañana a curar al niño, dije, ya que tengo que venir yo, ¿para qué? La monitora y ya dije, mirad, la monitora que se encargue de todos los niños, que no esté con Pedro, que salga de la clase, porque el niño es que dice que si va ella, no va él.
Y lo hacía con toda su buena voluntad. Y a mí en el colegio la contestación es, ¿tú sabes lo que quieres en la vida? Directamente. Claro. Y era, el niño necesita que lo acompañen al baño, pero lo necesita hoy. A lo mejor mañana no. Claro. Porque el niño sabe perfectamente ir al baño solo, pero si un día tiene una herida muy grande en la mano, no va a poder ir de forma habitual. Pues no, allí es una regla matemática. Si el niño necesita que lo acompañen al baño, lo va a necesitar todos los días. No, mire usted, lo necesita a lo mejor hoy y mañana no. Y pasado sí. O a lo mejor sea un poco, no sé, observar, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor hay un día que necesita más ayuda por X razones y otro día necesita menos ayuda. Exactamente. O sea, que es que como todo el Eso mundo. no, es una cuadrícula. Y si te sales de la cuadrícula, es que estás mal de ahí, de la cabeza. Yo opté porque Pedro estuvo 5 años, hasta 5 años en un colegio público y desde el año pasado los médicos que tratan con él, pero me refiero a oftalmólogos, cirujanos, me decían, el niño tiene TDAH. Y yo les decía, ¿TDAH? Es verdad que el niño entra a una consulta de un médico y la desmonta. O sea, tarda 5 minutos Yo no puedo con él. Es verdad que llegué a un punto a creérmelo. Y entonces en mayo del año pasado dije, mira, yo voy a ir a Los Morales, claro, estoy acostumbrada porque voy con Pepe. Y pedí cita con el doctor de Burgos y entonces yo lo llevé. Le dije, mire, usted pasa esto. El niño autista, y dije, ¿autista? Digo, hombre, es que tengo otra. Más o menos veo la diferencia. Es verdad que Pepe de alto funcionamiento, que ya paso a explicar un poco, que es como un autista, pero con muchas más capacidades para poder hacer y para poder trabajar con él. No es tan rígido. Pepe tiene todas sus capacidades, es que Pepe a nivel funcional Exactamente. es increíblemente autónomo. Es que no tiene ningún tipo de limitación. Exactamente. Cuando Claro, quiere. porque es vago. Pequeña cosa, como yo digo. Pero yo sé lo que es tener uno en casa y entonces dije, yo creo que no, pero yo dejé los médicos, le han hecho durante el verano, pues creo que son 5 o 6 pruebas. Todas. Autismo, TDAH, déficit de atención. Y entonces cuando me senté con el médico me dijo, ¿a ti te importa, me das permiso para que yo hable con el colegio? Y le dije, no, todo el permiso del mundo. Y cuando fui a la siguiente revisión me dijo, mira, te voy a diagnosticar al niño con TDAH. Y dije, ¿TDAH? No sé. Hombre, es despistado. Pero también muchas veces toma morfina desde que tiene 9 meses y que su enfermedad es muy dolorosa. Él pasa muchísimo dolor. Muchas veces yo creo que él se evade y piensa en otra cosa, pues porque hay veces que vivir con dolor todos los días de tu vida, eso también es duro y hay que saber llevarlo. Y de hecho, la fisio que lo trata me dice, gracias a que es así de activo, se mueve de esta manera también. Porque no hace falta estarle. Es que necesita moverse, porque como se siente en una silla no se vuelve a levantar en su vida, porque los tendones se le acortan. Ya no porque tenga ese impulso de moverse, que eso es otra cosa, ¿no? Pero es que él lo necesita para poder mantener pues, esos rangos articulares, esa movilidad en la musculatura, él lo necesita. Y no puedes pretender que un niño con 4, con 5, esté 5 horas sentado en un asiento, lo que tú dices, tiene herida. Claro. Se tiene que mover. Es que él no puede estar en la misma posición en una silla dura. Muchas veces, claro. Y a estos médicos que me lo decían, yo le decía, pensad que nos hemos levantado a las 4:30 de la mañana. Yo le he hecho un repaso de la cura. Hemos cogido un tren. Hemos llegado a Madrid, a estas 2 horas sentados. Hemos cogido un taxi o un metro y 1 hora hasta llegar al hospital. Y a lo mejor lleva 3 médicos. Lo he vendado y desvendado 3 veces. Son las 2 de la tarde y estamos sin comer. Y pretendes que el niño, después de todo lo que te he contado, esté quieto. Claro. En 9 salas de espera que llevamos ya. Claro. Y haciéndole toda clase de perrería. Pues evidentemente va a un sitio que no le gusta, sabe a dónde va, y cada vez que digo vamos al tren, niño, entra en cólera, claro. Hay alguna vez que se agarra el sofá y dice, no quiero.
porque sabe a lo que va. Claro. Y al final, el verlo en consulta solo, lo veo en consulta y ya te doy un diagnóstico, que pasa con Pedro y pasa con millones de niños a diario. No te puedes quedar con esa imagen, porque es un sitio, pues, nuevo o no es nuevo, pero estás tú con bata blanca y me recuerda al médico que me hace no sé qué. O sea, es que no puedes diagnosticar a un niño solo o quedarte solo con eso, porque estás viendo... Es verdad que el niño... Nada, niño. Es verdad que el niño en síntomas, pues a lo que voy, el doctor de Burgos me sentó y me dijo, tu hijo tiene TDAH, pero en las pruebas sale que no tiene nada. Pero tu hijo tiene un TDAH contextual, es decir, por el contexto. Y yo dije, ¿por el contexto? Esto no sé, pero como todo en mí es tan raro, dije, ¿puede ser? Y yo me vine a casa, pero yo le preguntaba a los profesionales que trabajaban con él y le decía, ¿vosotros lo veis? Y me decían, no, aquí en terapia el niño está bien, el niño se porta bien. Yo recuerdo que de hecho eso tengo que comentárselo ahora cuando vuelva, fueron unas palabras que a mi hijo se le quedaron grabadas. A él le han mandado una medicación que no he llegado a darle y le dijo, Pedro, no te preocupes, porque él donde se sentaba, lo primero que te decía, hola, buenas tardes, soy Pedro, odio el colegio. Esa era su carta de presentación. Y entonces, como a él se lo contó y por eso pidió, él habló con el colegio y todo, y le contaron cómo era el niño dentro del colegio, de ahí el diagnóstico. Y entonces le dijo al niño, mira Pedro, yo te voy a mandar una medicina, yo sé que a ti no te gusta el cole, pero te voy a mandar una medicina que va a hacer que estés mejor, que te cure y que el cole te guste. Dijo el niño, vale. Al día siguiente me llamaron a las 12 de la mañana al colegio, que no podían con el niño. Tiraba las mesas, las arrastraba, hacía ruido, se pegaba con la cabeza contra la mesa. Y yo dije, ¿esto qué es? Bueno, he pasado, pues desde más o menos septiembre, octubre que eso pasó, hasta la Navidad, un calvario. O sea, las profesoras salían todos los días con los pelos tiesos, no podemos con el niño, lo tenemos que sacar al patio a que corra porque no sabemos qué hacer con él. Porque a los propios niños se quejaban en casa los compañeros de que no los dejaba trabajar. Es que no trabajaba ni él ni los demás. Claro. Y claro, yo ya dije, aquí pasa algo. Yo, perdida no, el no saber decir qué hago, cómo, porque claro, eso conllevaba a en casa broncas diarias, el niño vivía enfadado, todo le venía mal, por todo era un enfado brutal y ya empezó a estar hasta agresivo. O sea, yo he llegado a comprarle un pinball de estos de boxeo, un guante de boxeo, y le decía, pégale a eso. Porque es que ya no sabía cómo hacer que descargara su enfado. Era ira lo que tenía. Como él iba a una psicóloga, le pregunté y me dijo, mira, Pilar, al niño hay que cambiarlo de colegio. Le dije, pero si al niño no le gusta estudiar, no va a estudiar ni aquí ni allí. Me dijo, yo solo te digo que el niño necesita un cambio de colegio. Y entonces me fui a delegación, expuse el caso y yo ya iba con que el segundo y el tercer trimestre estaba perdido. A mí ya me daba igual. Yo decía, llevo 5 años con el niño así, arrastrándolo para llevar todos los días al colegio y así de mal. A mí ya me da igual 2 trimestres más. Yo quiero ver qué cole puede haber para el año que viene. Cuando de delegación hablaron con el cole, hablaron con el niño, vieron las circunstancias, me dijeron, el niño hay que hacer algo ahora. Sea lo que sea, pero ahora. Entonces yo me puse a buscar colegios y di con uno, increíblemente, que para mí, yo además lo reclamo muchísimo, el papel de la enfermera dentro de un colegio. Es que no solo para mi hijo, es que hay niños diabéticos, es que hay niños con 1000 patologías. Hay muchas figuras que son muy importantes dentro del colegio. O sea, pero para mí principalmente en sí ahora mismo era la enfermera, entre otras cosas porque Pedro tenía que sentir ya con esta edad que mamá no tenía que ir a curarlo, que podría ser como uno más. Eso fue, el cambio de colegio fue en cuestión de una semana. Yo estuve una semana preguntándole, Pedro, ¿tú quieres cambiar de cole? No, mamá, este no me gusta, pero yo no quiero cambiar. Y yo decía, Dios mío, que yo empecé estos papeles, verás como ahora el niño tampoco quiere ir al otro, de esto que dices,
Pues increíblemente yo, de verdad que me quedé tan sorprendida el día que me levanto, me llaman de delegación porque es un cole, vamos, que entrar es el milagro. Ha ocurrido un milagro para que el niño entre. Y me dice, mira, que el niño ya está matriculado en el colegio nuevo. Y le digo, Pedro, ¿sabes que ya vas a cambiar de cole? Y se da la vuelta y me dice, mamá, mi sueño se ha hecho realidad. Voy a cambiar de cole. Claro, y yo le di, por un momento pensé, cariño mío, podía habérmelo dicho antes, que lo que hace falta era un cambio de cole. Claro, él me lo decía, pero tiene 7 de tu años. manera, claro, es que, a ver, Claro, pasa que muchas veces interpretarlo es muy difícil y y sin la ayuda del cole, ahora Pedro el niño hará un cambio contento. brutal. O sea, va feliz al cole, está contento, se ha acabado la agresividad, ha vuelto a ser Pedro. Es tan importante, pero es que en este cole no entienden, no le ha preguntado nadie todavía, porque va vendado. Claro. No se lo han preguntado, lo han acogido como una más. Al final esas cosas están normalizadas, como tiene que estar normalizada la diversidad. Es la integración que hay con el maestro. Y claro, pues al final ya está, él se siente uno más, puede hacer sus cosas, puede participar y al final él se siente bien y al final le acaba gustando. Es que no es aquí... Ya miran por el niño. Tú no puedes hacer nada, tú no puedes... Pilar, Claro, él allí no le... un poco la hora, que es lo que te digo, que nosotras aquí charlamos sin parar y podemos hacer esto de 2 horas, pero para que luego no sea muy, muy denso, ¿vale? Si quieres te vamos a hacer un par de preguntillas más, ¿vale? Y vamos cerrando temas, ¿vale? Yo quiero que también hable un poco del tema de la alimentación. Pedro tiene lo del botón, ¿vale? Pero es por otras circunstancias, pero el tema de la alimentación en Pepe, ¿vale? Los problemas de alimentación, pues bueno, que ya es verdad que va la cosa un poco más encauzada, ¿no? Pero ¿crees que esos problemas, porque ahora lo explicas tú un poquillo, pues bueno, Pepe corrígeme, ¿vale? Hasta los 6 años ha estado comiendo todo triturado y bueno, hoy en día todavía hay comida, ya estamos con bastantes sólidos, con texturas mixtas, en fin. Esto, Pilar, ¿alguien te dijo aquí hay un problema? ¿Te lo dijeron, no le diste importancia? ¿Los profesionales que trabajaban con Pepe sabían cómo ayudarte? Sí, la logopeda donde él va desde que es muy pequeño, eso ha sido una tarea y una lucha conmigo brutal, pero ha sido algo que para mí ha sido secundario. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta cuando, bueno, no es tarde, pero tampoco, o sea, debía de haberme puesto a hacerlo antes. Es verdad que me lo han machacado muchísimo, incluso con Pedro, porque aunque él coma por sonda, es muy importante que coma por boca, lo que él pueda y en la medida en que pueda, porque si no, es que se cierra la garganta. Y la musculatura de la boca, que tampoco lo sabía, eso hay que trabajarlo. Entonces, claro, a mí me lo decía muchísimo y vamos, si me escucha y no lo digo me mata. Su logopeda es verdad que, pero vamos, me regañaba a mí. Pero es verdad que las circunstancias con los dos era tan difícil que para mí era más primordial en mi cabeza como madre que estuviera alimentado a que comiera. Es verdad que además les pasa a los dos por igual, no tienen la sensación, pero a día de hoy ellos no tienen la sensación de hambre. Están canijos, ¿no? Los siguientes, súper delgados y casi llegan a la desnutrición. Y claro, mi obsesión es que el niño coma, que el niño esté alimentado y que el niño tenga todo lo que necesita. La única manera de hacerlo vía triturado. Claro, porque es que no, yo puedo tirarme un día entero sin darles de comer, es que no piden. No son niños que les guste comer, que les guste, que disfruten con una comida, que digan, qué rico, mamá. No, para ellos comer es un trabajo. En mi casa la comida es un trabajo, o sea, una terapia. Vamos a sentarnos, vamos a comer para los dos. Entonces yo siempre he antepuesto la salud física de lo que es la nutrición al hábito de la comida. Claro, aquí está la parte, ¿no? De
al final, lo de Pepe tiene una base, tiene muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que a Pepe había que trabajarle otros aspectos que le influían en ese problema o en esa dificultad a la hora de poder masticar, de poder gestionar el alimento dentro de su boca. No era tanto el meterle o que tú le tuvieses que hacer, que también, tú sabes que tú y yo, yo empiezo, Pilar, esto hay que hacerlo. Pilar, por favor. ¿No? Que sí, que también es un trabajo en casa, pero al final el niño tiene que estar nutrido. Eso, o sea, si tiene que ser con puré, tiene que ser con puré, me parece perfecto. Pero lo otro hay que ir trabajándolo en otros momentos, de otras maneras, y al final ahí es como se va consiguiendo, que es como Pepe está consiguiendo al final poder ir comiendo. Y que siempre hay una primera vez que yo, o sea, que porque que lo que a mí me ha costado, por eso digo que muchas veces ellos nos enseñan, que yo también soy un poco cuadriculada, entonces, que un mes coma peor, no pasa nada. La consecuencia luego va a ser mejor. Entonces, que estemos un mes de prueba y que un mes no coma mucho peor, no pasa nada. O quizás es lo que tú dices, he aprendido contigo a que a lo mejor la hora de la comida la hacemos a tu manera y la hora de la cena a mi manera. Es decir, a la hora de la comida tienes que comer lo que hay, tienes que probar, tienes que saber textura, porque sobre todo además en Pepe mucho la textura. Y ya pues a la hora de la cena y pues le meto un puré. Sé que está alimentado en el día. La verdad es que con Pepe, yo, cada logro que conseguimos con Pepe, es como, es que este niño es, vamos, un diamantito que vamos sacando un montón de cosas. Y en el tema de la alimentación, cuando le pregunto, bueno, ¿qué has hecho este fin de semana? Y me dice, bueno, pues he probado no sé qué, he probado no sé cuánto. Bueno, Pepe, ¿cómo estaba? Bueno, pues no estaba malo. Yo ya soy feliz. Con que él fuera, esté abierto a probar. Con que disfrute dentro de lo que él le guste o le apetezca, porque es verdad que no es de comer mucho, pues oye, genial, si es que al final hay que ir buscando. Hace maravilla el comedor del cole. Y el comedor del cole. Él le tenía, hace maravilla. Y él le tenía mucho miedo por eso. Y él está aprendiendo a decir, esto me gusta más, esto me gusta menos, ponme más de esto, ponme menos de esto, pero de todo lo tomo. Ayer había revuelto de atún y dice, uff, eso mamá, digo, pero dice, me puso muy poquito, pero la mitad me lo tuve que comer. Bueno, entonces, ese trabajo en casa es más fácil, porque a mí me diría que no, pero el cole le hace probar cosas que a lo mejor no sabía que le gustaban, pero es que en él es muy difícil que quiera probar, es todo no, es verde, no. Porque es verde, a lo mejor no sabe otra cosa. Muy bien, Pilar. Pues da mira, igual. tenemos a las personas que venís aquí a los directos, ¿vale? Y es, por ejemplo, ¿qué les diría a otros padres o madres que están en la misma situación que tú, ¿vale? Y después, ¿qué te diría tuyo del pasado? A mi yo del pasado le diría que tenemos que escucharnos más y que los niños nos dan muchas veces las claves de dónde está el problema, simplemente nos centramos tanto en la vida del día a día que no nos paramos a escucharlos y a no atenderlos, sino a escucharlos, que te dan señales y que te dicen estoy preparado para esto y tú no te has dado cuenta. Un poco la flexibilidad del día a día, que te metes tanto en tu vida y no los escuchas. Claro. Te paras tanto en atenderlos que no escuchas sus necesidades. ¿Y cuál es la otra que me has preguntado? ¿A qué le dirías a otros padres o madres que se encuentran en una situación que tú? No en concreto a lo mejor con piel de mariposa, con el tema autismo de alto función, sino que entran en este mundo que es la neuro, la patología neurológica y ese tipo de cosas. Pues que pidan ayuda lo antes posible. Que en cuanto se den cuenta de lo que hay, que no dejen ningún tema al lado, que nada es más o menos importante, todo en la medida en la que se pueda, porque luego existe el tiempo, una cosa llamada tiempo,
Pero es verdad que cuanto antes se cojan las cosas, es mucho más fácil de trabajar y muchísimo más fácil de avanzar, de conseguir logros. Muy bien, Pilar. Pues bueno, se nos han quedado algunas cosillas en el tintero, pero bueno, yo creo que al final... Para que vuelva otro día. Para que vuelva otro día, exacto. Que muchísimas gracias, Pilar, que a mí me encanta hablar contigo siempre, porque la verdad es que también me enseñas muchas cosas. Tú sabes que siempre yo digo, ay, esto no lo sabía, o tal, o cual, porque tú eres una mujer muy luchadora, que está todo el día buscando, intentando dar soluciones y encontrarlas, y que ha sido un placer tenerte aquí. Sí, que veía algunos de los... Igualmente. Oyentes, no, siempre se me olvida eso. No sé cómo decirlo, ¿eh? Espectadores. De los espectadores. Quiero hacerle una pregunta a Pilar a nosotros. Os vamos a dejar unos minutillos, ¿vale? Para que nos escribáis. Pilar, con respecto a lo que has dicho de escuchar a vuestros hijos, es algo que nosotros remarcamos mucho, y es que muchas veces como que lo único que importa son las terapias y tener 24 horas de terapia, y muchas veces sentarte a jugar con tu hijo te va a dar mucha más información y va a ser muchísima mejor terapia que venga conmigo un día. Y no podemos olvidar que son niños. Sí, eso es lo principal. Y es que eso es muy de hecho, básico. Pilar este año le ha dado la opción a su hijo de que escogiesen una actividad, ¿verdad?, que a ellos les gustase, y creo que eso es súper importante, súper importante. Pedro, es que todo no se escogió una actividad que no ha podido ser, no se la pudimos dar. Pero bueno, todo se andará. Y Pepe está también con el ajedrez súper contento, o sea que es que eso es muy importante. Sí. Ellos mismos puedan elegir una actividad y que la disfruten en su día a día. Que no todo está obligado. Algo que ellos van contentos a las terapias, pero saben que son terapias. Yo siempre se lo he remarcado mucho. Aquí se juega, pero se trabaja. O sea, esto es un trabajo, es una terapia. Ellos diferencian mucho una extraescolar de una terapia, porque no es lo mismo. La gente me dice que lo lleva a extraescolares. Digo, pues no, esto no son extraescolares, porque las extraescolares las eligen ellos y es un hobby, y esto es un trabajo. Aunque lo hagáis lo más ameno posible, para ellos siempre les requiere un esfuerzo. Claro. No es algo que aquí no vienen a jugar, vienen a reforzar lo que les cuesta. Pues nada, Pilar, agradecerte una vez más y que aquí... Y yo a vosotros, y que vengáis a casa, que eso es principal para mí y para mi día a día. De verdad que me habéis cambiado la vida, María, que me ha cambiado la vida. Nos tendrá. Pues muchísimas gracias, Pilar, que tengáis un muy buen fin de semana y que vaya al parque. Que nos vemos el martes. Y que jueguen mucho. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.